Bueno, le damos la bienvenida a Andrés, un amigo, viejo amigo, Andrés de la Cruz. Él pertenece a una junta de acción comunal de aquí del municipio, él está muy involucrado en Sabana Grande Atlántico, ¿verdad? Sobre cuál es el papel que deben tener las juntas de acciones comunales aquí en los municipios del Atlántico y de toda Colombia, porque la ley es para todo el país. Entonces, aquí les dejo, Andrés, vamos a ir entrando a, a los antecedentes históricos. Andrés, nosotros en la Constitución Política del 91, tú sabes que la concepción constitucional de la Constitución anterior es diferente a la actual, y que la Constitución del 91 empieza a darle participación, o con el nombre de participación ciudadana, ¿verdad?, a los diferentes mecanismos civiles para que cualquiera persona pueda participar también de las políticas públicas, del presupuesto nacional, de los proyectos sociales y de todo eso. Entonces yo quiero que me hables un poco de los antecedentes, que tú tengas conocimiento sobre el tema de las juntas de acciones comunales en Colombia. Bueno, en Colombia se han dado transformaciones en los últimos 3 años, 4 años. El Congreso de la República se dio la tarea de construir una nueva ley, que es la 2166, que rige las políticas públicas de la participación comunitaria en el país. Ya habíamos visto cómo en el año, aparte del 91, que se dio ese salto a la pluralización, a la participación, a la democratización, a las primeras conversaciones sobre gobernanza, en esa unidad que debe haber entre la ciudadanía, las instituciones y el resto de la sociedad organizada. Vemos cómo en esa norma anterior, pues, que sirvió de mucho, porque ya sirvió de fundamento y fue en gran escala como esa herramienta que tenían las comunidades en lo que hoy podemos considerar como una Colombia un poco más profunda. Esas normas, pues, hicieron avanzar el movimiento comunal en Colombia y organizaron todo un concepto, tanto que en algún momento todo lo que es la participación comunitaria en Colombia tuvo un giro muy político, y me acuerdo que hubieron hasta listas y aspiraciones de Senado, de Cámara. En los municipios habían candidatos a alcaldía por juntas de acciones comunales, y se dio todo una especie de reclamo político hacia las necesidades que las comunidades tenían. Y esto, pues, naturalmente no es otra cosa que la concepción misma de liderazgos desde lo local. Luego de esto vimos cómo en el año 2000, el gobierno del año 2000 empezó a hablar sobre el Estado comunitario. El gobierno Uribe empezó a narrar cómo se construía un Estado comunitario, de pronto con un modelo que él traía de la región donde él gobernó primariamente antes de llegar a presidencia. Y finalmente venimos con esa construcción de Estado comunitario, con esas formas de cómo participamos, cómo colocamos al Estado, al gobierno, a las instituciones, al lado de las juntas de acción comunal, que son quienes conocen primariamente y con el detalle no solo los textos, sino los contextos en los que se desarrolla la vida diaria del país. Es la vida comunitaria, ¿no? Que es realmente que es la vida real. La vida real. Es la Colombia real. El ciudadano a pie. No es una Colombia sin fotografía, es la Colombia de la respiración, es una Colombia real. Esa parte funcionó durante mucho tiempo, y pues hay que aclarar de que la naturaleza de la organización comunitaria en Colombia es una naturaleza que tiene dimensiones, o tiene estructuras o niveles. A nivel, podemos encontrar un barrio organizado con 25 viviendas, donde hay una junta de acción comunal. Luego un municipio en el que hay 3, 4, 10, 20, X número de juntas, de organizaciones, de juntas de acción comunal de esos barrios. Cómo se organiza en una segunda estructura, una estructura a la que llamamos asociación de juntas de acción comunal, es el segundo nivel. Asocomunal. Generalmente son las asocomunales, que se asocian mucho, o en el imaginario, a que son las que están a nivel municipal o a nivel distrital, ese segundo nivel. Luego pasamos a que en los municipios, o en el conjunto de los municipios, en el orden de la estructura administrativa del país, vienen los departamentos. En ese caso, todos los municipios estarían organizados en una o en varias, y luego esas asociaciones o esas asocomunales se asocian en una entidad de tercer nivel, que son llamadas las federaciones, que generalmente son federaciones departamentales de juntas de acción comunal. Una pregunta, Andrés. Si asocomunal
cumple con todo su lleno de requisitos jurídicos, de personería jurídica, no sé, lo que necesite para ser jurídicamente una persona, ¿eso la inscribe automáticamente a la federación o tiene que inscribirse? Bueno, desde donde yo estoy mirando y desde donde hemos visto todos los ejercicios anteriores, debe haber una afiliación, porque así es O como sea, se debe llama. haber... Una afiliación, una vinculación, y eso demanda todo un procedimiento que es de rigor y que yo he visto que en la mayoría de los casos no se cumplen O sea, que no porque en los una... casos que he revisado no se cumplen, se dan como de facto, pero debe existir Exacto. un procedimiento que es realmente jurídico y que la ley lo contempla muy específicamente, tanto la anterior como la actual. En esa, bueno, veníamos con que viene la naturaleza de las departamentales, que son las federaciones. Luego viene a nivel nacional, o pueden crearse regionales o algunas con unas naturalezas específicas de organización territorial, dado que también nuestra Constitución plantea el ordenamiento de regiones. Pues vienen las confederaciones. O sea, hay una confederación nacional que aglomera a todo ese, que hace gigante a toda esa estructura de más de 63.000 barrios que en algún momento han estado organizados en Colombia, lo que es importante para la gobernanza del país. Lo que tú me dices sobre la naturaleza de si esta junta se crea en un barrio X o en un territorio X, urbano o rural, porque eso es importante. En la parte rural también es importante constituir estos organismos de cooperación y de solidaridad rural, porque son los que te van a empezar a jalonar algunos efectos de gestión para esos lugares tan distantes y a veces tan desconectados del desarrollo, como los centros rurales, como los centros poblados, como los centros urbanos. Entonces es importante que los rurales también estén en ese camino de organización comunitaria. ¿Qué debe haber? Primero, que debe haber una ponencia de afiliación a esa entidad de segundo, de tercero o de cuarto nivel. Luego debe haber que la asamblea de esa entidad, o sea, esa Junta de Acción Comunal, debe aprobar esa afiliación y tendrá que existir pues un rigor en el que a través de un acta existe, es completamente estatutario. Y ese estatuto es de ley, está establecido, pues está o en una resolución. En la ley, absolutamente, la ley contempla cuáles son las formas, los niveles de organización nacional y cuáles son las formas de organización nacional. De en hecho, la misma 21 tanto local. En la 2166, que es la norma nueva, en esa norma está establecido todo, prácticamente es todo el espacio que permite que se empiecen a desarrollar acciones de participación, de democracia, de pluralidad, y también que se empiecen a construir lineamientos de política pública y de visión de territorio y de país. Es importante que las personas, que todos los vecinos, que todas las personas que salieron a votar en las elecciones anteriores o que no lo hicieron, que los jóvenes, que los gremios, que la empresa, que los líderes se empoderen de la realidad de organización comunitaria en el país, porque creo que es muy provechoso y no es otra cosa, yo no la entiendo como otra cosa diferente al desarrollo real del principio de la solidaridad y de la participación, que es un principio fundamental de la Constitución, y de donde nace finalmente la democracia, esa democracia que tanto reclamamos los colombianos, dentro de un proceso que nos represente a todos como sociedad. Entonces es importante que nos empoderemos de estos espacios, que tengamos el conocimiento y, por qué no, que ayudemos a que se cristalicen los planes de las juntas de acción comunal y de las visiones comunitarias. Es importante que los vecinos tengamos el tiempo, o nos demos el tiempo de decir: nosotros queremos que nuestra comunidad, que nuestro barrio, que nuestro sector vaya para tal parte. Nuestras problemáticas son estas, y podemos empezar a autogestionar estas cosas y pedirle al gobierno local, departamental y nacional pues el resto de las cosas. Pero sí es importante que empecemos a tomar conciencia de que la célula del país es técnicamente, jurídicamente, la Junta de Acción Comunal. Ok, bueno, Andrés, vamos a ir al tema del marco legal. O sea, el marco legal es, acá estaba viendo que era la 743 del 2001, que era la ley anterior que fue reemplazada por la 2166. Correcto. Del 2001, del 2021. Del 18 de diciembre del 21. Del 21, cierto. Entonces, ¿qué diferencias hay entre la ley vieja, la 743, y la ley que derogó esa, que es la 2166? Primero quiero que me hables si
tienes conocimiento de la 743, me hablas de la 2166 y cuáles son las principales diferencias de ambas. Bueno, las diferencias son, honestamente, saltan a la vista cuando revisas la norma y cuando miras la norma actual ha concebido, creo que con mucha disciplina y creo que a diferencia de otras leyes, ha concebido con mucha, como que fuese un proceso, o sea, se ve como un proceso realmente, inicia hablándote sobre principios, sobre valores. La 2166 habla sobre algo importante que yo he visto muy poco en lo que he encontrado en el terreno asesorando juntas de acción comunal y haciendo parte de ellas, y es que es importante que hay algo que yo no he visto que se cumpla mucho honestamente, no en la actualidad próxima, y es que los dignatarios, los asociados, las personas vinculadas a estas juntas de acción comunal deben estar certificadas a través de un curso, lo dice la ley, debe haber un curso, un cursillo con una metodología igual que académica que deben certificarse, es decir, deben estar acreditados en que conocen la norma, okay, los mecanismos de participación, y es decir, debe haber una evaluación de quién imparte ese material, y existe, la norma lo define de una forma que una junta de acción comunal presenta esa cartilla para la formación de su población, de sus asociados, de sus afiliados vecinos, y es la del segundo nivel la que aprueba que esa cartilla funcione. Esa cartilla debe llevarse a la pedagogía ciudadana en un taller, en algo muy formal, en los mecanismos diversos de formación que hoy podemos contemplar, pero debe existir eso, es decir, un ciudadano desinformado, desarticulado, inconsciente de la naturaleza y de toda esa gama de organización que la ley establece y que la política pública nacional de temas comunitarios establece, es alguien que no va a hacer que funcione prácticamente todo el sistema. Entonces, lo importante es cómo esa norma estableció primero un proceso de formación, de capacitación, de certificación que tiene una naturaleza de 2 niveles, y luego que ese ciudadano esté en la capacidad de asumir roles de liderazgo y de gestión. Las juntas de acción comunal tienen diferentes componentes. Una junta de acción comunal tiene un componente directivo que está compuesto generalmente de unos cargos como la presidencia, eso que es la representación legal, en ambas normas. Está en la norma, ¿sí? Y la norma en este momento hace una diferenciación muy establecida y clara de lo que es el componente directivo o el directorio. Ese directorio tiene el presidente, que es generalmente el representante legal, tiene al vicepresidente, tiene al secretario general y tiene al tesorero. Ellos son únicamente el directorio. Mucha gente quiere ir a una asamblea y entonces creen que como todos lo decidieron en una plancha o hace parte de X plancha y finalmente hace parte de los dignatarios, de lo que se llama dignatarios de la Junta de Acción Comunal. Entonces se reúnen 16 personas y todas quieren venir a votar sobre un evento que es única y exclusivamente del carácter directivo o ejecutivo. Eso está pasando porque venimos con esos vicios de hacer una reunión, de hacer unas conversaciones donde todo el mundo quiere hacer parte de la toma de todas las decisiones. El directorio es el componente que debe tomar la dirección político-administrativa y ejecutiva de la Junta de Acción Comunal. Vamos a hacer una pausa aquí para aclarar un punto, porque yo no sabía esto. O sea, yo sí sé, porque mi papá fue presidente de Junta hace un tiempo, y ahora tengo amigos como Olver de Villa Celina, tú de acá de... Este es Recreo. Barrio Recreo de Sabana Grande. El Recreo. Que abarca parte de la Plaza Central y todo. Que ellos presentan la plancha. Ahí que vocal 1, vocal 2, fiscal, no sé qué. Y yo tenía entendido que todo eso componía la junta directiva. O sea, todos los puestos... No, se entienden como dignatarios. Es decir, ese cuerpo tiene una cabeza, que es el directorio, y tiene unos órganos de diferentes naturalezas que tienen unas obligaciones de ley diferentes. Desde mi entendimiento, por ejemplo, si un vocal o si un comité técnico ingiere en decisiones que no le pertenecen por ley, desde mi punto de vista está cumpliendo la norma y está ejecutando funciones que no le corresponden, y eso para mí es inconstitucional. Es importante porque están delineadas las funciones. O sea, que hay votaciones que se pueden anular si se encuentran vicios en las votaciones. Absolutamente. Desde la naturaleza de la elección hasta la naturaleza de la participación. Y esto es importante porque
si todos quieren hacer todas las mismas cosas, pues nadie va a terminar haciendo nada y esto va a ser un conflicto continuo de intereses. Hay una comisión de convivencia y son los que, eso casi no opera, pero es buenísimo, prácticamente es la base, es el cimiento de lo que podríamos llamar jueces de paz. Y esas comisiones de convivencia están llamadas a dirimir las diferentes problemáticas que trascienden en la comunidad, en esa jurisdicción de la Junta de Acción Comunal. Es decir, ellos tienen competencias legales para hacer careos, para hacer procesos, para asignar fallos. ¿Quién asigna la competencia de jueces de paz? ¿Cómo está articulado eso con el tema de la Junta de Acción Comunal? Finalmente está articulado en la naturaleza de la convivencia del país, no solo de la pacificación de la sociedad, sino de la convivencia del país. La Junta de Acción Comunal tiene las competencias en esas organizaciones que son, o esos cuerpos que son los cuerpos de convivencia, son cuerpos que generalmente son tripartitos, son impares, y esas personas pues componen prácticamente un pequeño tribunal comunitario, donde se pueden dirimir algunas cosas para no cargar la justicia, para no retrasar los procesos, para que las enemistades o los pleitos no queden sueltos. Igual que los centros de conciliación. Es perfectamente un centro de conciliación. Okay. De hecho, la norma le otorga hoy, y hay una ley cruzando hoy en el Congreso que habla sobre esos centros jurídicos comunitarios. O sea, es una ley que está a punto de aprobarse y las universidades tendrían la obligación, públicas y privadas, de crear consultorios comunitarios y estrategias comunitarias dentro de los territorios. La norma hoy permite que las universidades, que los egresados de cualquier cantidad de carreras profesionales a través de convenios entre las juntas y las entidades de educación superior, establezcan que ellos pueden ejecutar las pasantías, las prestaciones de servicios, esa formación de terreno la pueden hacer con cualquier Junta de Acción Comunal en el país. Eso está totalmente habilitado. Solamente hay que hacer los procedimientos, las aclaraciones y los términos de esto para poder darnos un ejemplo de cómo se podría realizar esto. Bueno, a través de un convenio, una universidad le puede entregar un X número de estudiantes de Derecho o de Salud Pública o de Contabilidad a una Junta de Acción Comunal para desarrollar acciones que van en favor de la Junta y en favor de la comunidad. O sea, y simplemente se hace con una especie de pasantía donde se puedan verificar el cumplimiento de unas tareas y naturalmente es la comunidad el primer beneficiario. Creo que la ley es hermosa y que hace falta que nos hagamos conscientes de ella. La ley es compleja, honestamente. La ley le otorga hoy a la Junta de Acción Comunal una responsabilidad enorme e histórica. Es que en cada barrio del país, en cada Junta de Acción Comunal del país debe existir un plan de desarrollo comunitario. Eso es nuevo y yo sé que mucha gente no sabe ni con qué se come eso. Y el plan de desarrollo comunitario tiene... Bueno, vamos a darle entrada a esta parte de la que está empezando a hablar Andrés, porque es muy importante. Él va a hablar sobre algo que yo desconocía, que era la vinculación de las estrategias de desarrollo municipal, en este caso porque estamos hablando de un municipio, de la Junta de Acción Comunal a los EOT o a los POT, es decir, a los esquemas de desarrollo o a los planes de ordenamiento territorial. Entonces, yo por lo menos desconocía de que la Junta de Acción Comunal tenía una participación legalmente activa. Si está socialmente activa, eso es lo que tú vas a hablar ahora, pero yo no sabía que había una participación obligada por la ley. Entonces, háblanos de esa parte. Dentro de esas nuevas obligaciones que la Junta de Acción Comunal, en cada una de las jerarquías de organización comunitaria en Colombia establecen, el hilo es más o menos el siguiente. La Junta de Acción Comunal de un barrio debe tener un proceso de plan de desarrollo comunitario del barrio X. Ese plan de desarrollo comunitario lo van a desarrollar esos dignatarios. Todo ese cuerpo que está electo y que está activo. Tienen diferentes competencias, depende de las competencias de sus cargos. Es decir, el de servicios públicos, la comisión de servicios públicos, el comisionado o el secretario o como le dan el coordinador, como se llama el cargo en cada junta, esa persona va a asumir una tarea diagnóstica, una tarea de elementos, de comprobar esa realidad y va a asumir una tarea de una visión, de convocar a los vecinos que hacen parte de ese comité, en el caso de servicios públicos,
para que ellos puedan, en el caso de cada uno de los servicios públicos domiciliarios, establecer cuáles son las problemáticas, cuál es el objeto, qué proyectos pueden existir en materia de servicios públicos para esa comunidad y esa jurisdicción en específico. Así tienen que hacerlo todos: ambiente, salud, educación, cultura, deporte, juventud y X. Aparte de eso, ese componente es la base. Si hay 23 juntas de acción comunal, serían 23. Deben existir 23 planes de desarrollo comunitario en cada una de las juntas. Una en la jurisdicción de cada una de las juntas. Naturalmente, esto es un tejido de tejidos. ¿Eso qué significa? Que debe existir una capacitación fuerte. Esos ejercicios de desarrollar un proceso de plan de desarrollo comunitario de un barrio, naturalmente demanda no solamente de un equipo interdisciplinario con conocimiento profesional de aspectos jurídicos, técnicos, de aspectos, temas culturales, temas ambientales, para poder darle a eso todo un marco de soporte y todo un marco de realidad. Luego, también demanda una inversión. ¿Dónde yo veo la falla real? No existe ni el asesoramiento a las juntas, y no existen las logísticas, ni los presupuestos, ni existen la realidad para ejecutar ese procedimiento de participación, porque una vez está hecho el documento donde se le convoca a la comunidad que participe, que envíe su propuesta, mesas de trabajo y no sé qué, y te imaginarás que es un proceso que puede durar 2, 3, 4 meses. Ese procedimiento, al tener el borrador, ese proyecto de tesis de lo que sería el desarrollo del barrio, en ese proyecto debe ser de 4 años, debe estar parcelado en 4 planes de acción por año, que es el periodo de gobierno de una junta. Un plan de acción por año. Un plan de acción 2000 tal, un plan de acción por cada uno de los años. Ese plan de acción debe desarrollarse, y la norma no nos deja clara cuál es la fuente de alimentación del marco presupuestal de esos proyectos, de esos sueños comunitarios. Ahora, al tener ese documento técnico construido, validado, revisado, ese documento debe pasar por el directorio de la Junta de Acción Comunal, que debe aprobarlo. Y luego ese directorio debe convocar a la asamblea de ese barrio para que conozca todo el documento, como los alcaldes lo hacen con los consejos y los gobernadores con las asambleas y el presidente con el Congreso. La asamblea de asociados comunitarios debe aprobar, improbar, modificar o terminar dándonos el producto jurídicamente digerido de lo que es ese plan de desarrollo comunitario. O sea, ya todos los 23. Tiene que salir el bebé nacido. Todo, aprobado legalmente con actas, revisando que los quórums se hayan cumplido, que todos los estándares legales se hayan cumplido, porque de lo contrario estarían violando leyes orgánicas del país y estarían violando la constitución del país. ¿Qué pasa? Hay una parte que es muy gruesa, es como un diente de un gran tiburón, Eliud, y es que la ley establece, la 21/6 establece que los planes de desarrollo de los entes territoriales, municipios, distritos, gobernaciones y nación deben incorporar en su estructura documental y técnica, deben incorporar en sus gastos también el desarrollo, la adopción del plan de desarrollo comunitario. En este caso, el municipio tendrá, en este caso, 23 planes pequeños, locales, jurisdiccionales, y uno municipal que debe dar su aprobación, debe ser en la asamblea de esa entidad de segundo nivel, en este caso eso comunal, y en los departamentos las federaciones, en las regiones las confederaciones, o en la nación la confederación, y eso debe pasar a que los equipos de cogobierno, es decir, los consejos municipales, las asambleas, el Congreso de la República, incorpore en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Departamental de Desarrollo y en el Municipal de Desarrollo los planes municipales, los planes de desarrollo comunitario. ¿Qué significa esto? En la lectura jurídica de fondo y la importancia que nadie está dándole hoy a esto. Si un plan de desarrollo comunitario de un municipio, de un departamento, de un municipio, de la nación, no tiene el componente que la ley está obligando a tener, que es el plan de desarrollo comunitario, es absolutamente ilegítimo, inválido, incompleto, y no hay una demanda no va a aguantar, no la aguanta un plan de desarrollo por más que el Consejo lo haya aprobado. Si esa parte no existe, porque es integral, no puede existir sin el plan de desarrollo comunitario. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Los planes de desarrollo comunitario entran al plan municipal, de desarrollo municipal. Los planes municipales deberían entrar al departamental.
O sea que se están arrastrando los comunales. El departamental debería ser el componente principal del plan de desarrollo nacional. Eso se está cumpliendo, Andrés. Bueno, yo entendería desde eso no se está cumpliendo. Eso no se está cumpliendo. La ley estableció unos plazos y en el país no se cumplieron con los plazos. Nosotros fuimos uno de los primeros en el país en arrancar el procedimiento y por mecánicas de respeto a las líneas, a esas líneas de organización interna, no pudimos llegar a la fase 2 de ese proceso. Pero el proceso como tal se arrancó y fuimos de los primeros en arrancarlo en el país y se lo notificamos a la nación y no sé qué, pero faltaron elementos de participación para garantizar que el plan cumpliera con el estándar que la ley quería en sus principios. Eso no se está cumpliendo en ningún tipo de aspecto. Mucha gente recogió formularios de cómo es, lo que tú que piensas, que tu barrio que se puede hacer que esto, pero no pasaron por una asamblea, no pasaron por un directorio, no hay actas de aprobación, no existen esos documentos técnicos, no en Sabana Grande, no en la Junta de Recreo, no en muchas juntas, no legalmente con el procedimiento y el rigor en ninguna junta. Entonces, ¿qué es importante? Entender de que por alguna razón no está pasando esto y es que estamos en una especie de tránsito de que esa ley es nueva de 2022, que esto está apenas dándose una tarea, pero es importante que la administración pública, tanto la local como todas las locales en el departamento, todos los departamentos y la nacional, entiendan de que deben venir a acompañar a los liderazgos comunitarios para dar las herramientas para que se construyan sobre la visión de ese plan político que trae la clase gobernante y las diferentes administraciones en lo público en el país. Cada administración viene con lo suyo. Para que puedan acompañar a eso. Cada administración viene con lo suyo y esto es implementar lo suyo. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo va a tener un gobernante en la cabeza de un departamento por donde pasa un arroyo? O sea, podrá hacerlo en una visita, pero no va a tener permanentemente qué problemática hay que solucionar y por qué es importante hacer eso para que la comunidad no corra riesgos hoy cuando vemos unos cambios climáticos que amenazan prácticamente al planeta entero. Entonces, es importante porque las juntas de acción comunal hacen un contexto de la realidad y de la solución de lo importante en la afectación de la problemática social de las familias, de la comunidad, de las personas. Ahora, recordemos, y cuando yo empecé a sumergirme en este mundo de toda esta complejidad de la política pública comunitaria, nació como algo realmente que me llamó mucho la atención, y es cómo nacen las juntas de acción comunal y cómo nace la organización comunal en el mundo. La organización comunal en el mundo nace a premisa de un presidente de los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, y se recompone prácticamente la visión de participación política de todo el planeta. Es decir, que esa junta fuese el punto de partida de la construcción de la paz, del desarrollo de la paz del planeta. Entonces es importante que entendamos que el contexto de una junta de acción comunal no es algo que se quedó por allá y que vamos ahí, que no, si nos parece, si no nos parece, como para ir a discutir cosas que no tienen la trascendencia real, ni son la solución de las cosas, sino que la naturaleza y el espíritu mismo en el que se diseñó la participación y la organización comunitaria en el planeta Tierra nace de la construcción de la paz y del desarrollo, de la solidificación de la democracia. Entonces es importantísimo la atención y la conexión. Esa norma lo que busca es definir toda la estructura operativa a nivel orgánico, endógeno de la Junta de Acción Comunal o de la célula comunal, y luego de cómo ella debe relacionarse con el Estado y con los particulares. Entonces es importantísimo. El tema comunitario es un tema honestamente profundo, pero vitalmente importante. Andrés, mencionaste a Estados Unidos. Yo había pensado en una pregunta respecto al tema, pero no tenía pensado hacerla. Yo quisiera saber, y creo que todos los que estamos interesados en el tema, que esto es un trabajo de socialización de la Universidad del Atlántico de Políticas Públicas con el profesor Jairo Contreras Capela. Yo pensaba que Colombia y los países latinoamericanos éramos los únicos que implementábamos esta figura, porque yo sé que en Venezuela funciona de alguna manera, en Bolivia, o sea, básicamente los países donde el socialismo ha llegado, ¿verdad? Siempre como que se facciona la sociedad en este tipo de sistemas comunales, pero en los países desarrollados del primer mundo que llamamos, que son funcionales jurídicamente, o sea, la estructura política es funcional, gubernamental, funcionan
los ministerios, los mecanismos, las vías democráticas han funcionado, pero ¿qué conocimiento o qué de pronto puedes aportarnos tú sobre la experiencia de esos países respecto a este tipo de esquemas, de mecanismos? De hecho, como te digo, nace de una propuesta de un presidente americano luego de la Segunda Guerra Mundial. Esto es... En 1945 para adelante. Es decir, esta propuesta fue fundamental para la consolidación de la misma ONU y de esa visión que hoy tenemos de la Organización de Naciones Unidas, que se ha convertido en un órgano más político y politizado que un órgano que le resuelve el conflicto al planeta o a los gobiernos, o que media de una manera positiva o que construye. Yo creo que muchas voces estamos reclamando una transformación de la Organización de Naciones Unidas en cuanto a su objeto final, que no es otra cosa que la paz y que la seguridad de los países y de los gobiernos, de los pueblos. Pues esta naturaleza de la Junta de Acción Comunal en la construcción del desarrollo, de la paz, de la convivencia, es vital, y creo que lo entienden todas las sociedades y todos los gobiernos. La pregunta es si las sociedades y los gobiernos están en el interés político, en las capacidades reales, en los equipamientos necesarios para acompañar los liderazgos comunitarios y para acompañar las comunidades, que hay comunidades que no tienen por qué tener liderazgos expresivos en X o Y grupos de personas o personas específicas, pero que pueden ser líderes para transformar cosas. Hoy, en un mundo en el que la tecnología, el desarrollo de la ciencia, en el que todo ese marco de conocimiento y todo ese mar de conocimiento, que la mayoría de conocimiento hoy es libre para que cualquiera persona lo use, pues hace falta un direccionamiento estratégico para que los gobiernos acompañen más las comunidades y las comunidades puedan empezar a florecer y tengamos, desde ¿por qué no desde la ONU? Yo creo que eso nunca va a pasar. Ese es el objeto mismo. Sí. Si lo abandonamos, pues perdemos parte de la navegación que estamos haciendo como sociedad. Pero el objeto mismo es buscar esa transformación que de pronto no sabemos hasta qué grado pueda pasar, pero también podemos dar luces en qué ha pasado, en que hay lugares en los que está pasando, el que podamos estar convirtiendo, por ejemplo, partes del desierto en lugares más verdes en el mundo es una realidad. No significa de que eso va a mitigar todo el problema ambiental en buena parte. El que tengamos comunidades que se transforman y que dejan la droga o el narcotráfico y que se dedican a sembrar papa, eso existe. Que hacen café y cacao hoy, eso existe. Entonces creo que es un poco más de intención real, de la política que funcione a favor de la gente y de la gente que esté dispuesta a vivir mejor y a participar, a ser solidarios, a ser conjunto, existe la organización comunitaria o no, para salir adelante. Andrés, te voy a hacer una pregunta. ¿No crees tú? Te voy a hacer dos preguntas reflexivas. ¿No crees tú que yo sé que el Estado tiene su responsabilidad en la mediocrización que ha tenido el sistema de Junta de Acción Comunal, pero ¿no crees tú que a las personas les ha faltado, o sea, es decir, activismo, a los ciudadanos, nos ha faltado como ese espíritu de emprendimiento, de vamos a echar esto para adelante? Yo sé que la ayuda del Estado aquí es fundamental, pero yo creo que Colombia es un país donde el activismo ciudadano es muy difícil de despertarlo. Entonces la pregunta es, ¿no crees tú que ha faltado también parte de la misma ciudadanía movilizarse? Y la segunda pregunta es, ¿tú crees que el problema esto se resuelve con plata? Primero responde la primera. No, mira, yo creo que tu pregunta es tan válida que es importante trasladarle esa pregunta a los que dicen, yo he escuchado muchas veces cuando dicen cuántos millones de colombianos somos, y cada vez que escucho que somos un poco más de millones, y hoy, 60 millones, no sé qué. Cuando yo tenía 15 años era como 40, entonces 45, esos 60 millones de colombianos, esa pregunta hay que trasladarla a 60 millones de veces. Y la respuesta que yo le puedo dar, yo particularmente como ciudadano, a esa pregunta es que no es que el Estado, no es echarle la culpa al Estado en el grado que el Estado tenga culpas de algunas cosas, sino que los verdaderamente responsables
somos nosotros como O ciudadanos. sea, el responsable primario El responsable primario somos nosotros. somos Cuando nosotros. dejamos que se corrompa la democracia, con la compra de votos, por ejemplo, con la compra de conciencia, que eso es un diario vivir, cuando elegimos mal, Eso echa por tierra cuando cualquier proceso. elegimos mal, y eso nos roba la oportunidad a nosotros, a estas generaciones y a las siguientes. Y eso le roba la dignidad al país y eso mete en problemas al bandido, porque finalmente el esquema de justicia podemos ver que funciona, de alguna forma está funcionando y hoy por eso podemos narrar escándalos como el de la Unidad Nacional de Riesgo y vamos a ver dónde termina este escándalo. Y eso como un evento más de arena, porque es que Colombia está plagado de eventos como la corrupción. La corrupción nos está robando, decía el hoy presidente del país, que nos robaba prácticamente un 49 o 50% de lo que es la inversión pública en Colombia y que con eso pues podíamos sencillamente vivir mejor, y hoy yo no veo a nadie en el gobierno de ninguna forma hablando sobre dónde están los efectos para atacar la corrupción en el país. Eso lo dijo él cuando era candidato presidencial hace parte de los escándalos diarios de corrupción en el país. Eso lo dijo él cuando era candidato. Entonces, hoy que sí, que está en el poder, se lo olvidó. Yo venía diciendo hace 20 años, de que Colombia era el país más corrupto del mundo y siempre veía, y yo buscaba finalmente, periódicamente lo hacía, de buscar las listas de todo ese seguimiento. Yo nunca veía a Colombia, siempre veía ahí, vi varios países en algún tiempo, no menciono ninguno, pero yo me alegré cuando vi a Colombia como cabeza de esa lista hace muy poco tiempo. Me alegré no con esa alegría de la patria, porque eso existe en este país, sino que me alegré con que yo finalmente vi reconocida mi razón dentro de un documento de carácter internacional muy serio. Oficial. ¿Por qué? Porque si no reconocemos lo que somos, no podemos tener la esperanza de que nosotros vamos a mejorar en ningún aspecto. Y yo creo que es un gran hito el que Colombia y la sociedad sí se entienda. Luego quisieron muchos justificar por qué estábamos, por qué no estábamos, que hizo falta, de que no éramos el más corrupto, de que esto, otro. Pero yo creo que sí hemos estado hace mucho tiempo entre los países más corruptos del mundo. La segunda pregunta. Y en referencia a la segunda pregunta, creería que no. La plata no lo soluciona todo. Y es articulado a la primera respuesta. Si la corrupción del país, que desvía esa cantidad de recursos y que afecta a una cantidad de vidas, de patrimonio, honra y bienes y vidas de los colombianos y del patrimonio nacional, hasta el ambiental, si esa plata, el tener esa plata, para quien la tiene bien o para quien la tiene mal obtenida, fuese la solución de las cosas, no tendríamos siempre la misma problemática. El dinero y la falta del dinero para convertir en desarrollo a las comunidades, para volvernos parte de eso que queremos, parte de eso que soñamos, que necesitamos, que debemos dejar como trabajo y como respuesta a las generaciones futuras, no va a venir del dinero realmente, no va a venir de una fuente tan material y tan sonante como un metal. Creo que va a venir más de una conciencia de ciudadanía, de una conciencia de familia. Hoy la violencia se genera más desde la familia que nunca, una conciencia de sociedad donde yo creo que hay algo que sí es muy bonito en la sociedad colombiana, y es que muchas veces lo hemos demostrado, tanto en la parte de nación como en la parte de la cooperación internacional, y es que Colombia sí tiene un corazón solidario, y eso lo vimos hace poco en pandemia. Creo que fuimos uno de los países con más ejercicios de solidaridad. Muchos los convirtieron en un TikTok para generar like, pero finalmente Colombia es un país con mucha solidaridad, y creo que la solidaridad es la base de que las comunidades empiecen a articularse, a soñarse y a vivenciarse de una manera más constructiva, y de esa manera alcanzar un territorio más sano en todos los aspectos, y naturalmente un país en el que en algún momento podamos decir estamos finalmente en paz con muchas cosas. Entonces pienso que es más de conciencia. Hay países que con mucho menos recursos, hay sociedades que con mucho menos recursos han demostrado poder desarrollarse de una mejor forma, han hecho muchas más cosas, han trascendido. Hay países que solamente tienen un recurso valioso, exportable, y con ese solo recurso, por ejemplo, el otro día leía sobre Eslovenia. Eslovenia solamente tiene gas, no tiene más nada, y el transporte público en Eslovenia es gratis. Y que es un recurso finito. Y es finito, y es gratis el transporte público.
entre otras cuestiones de tipo social, de carácter social, que, o sea, yo creo que cuando nosotros comparamos la realidad colombiana desde las bases, desde el pueblo, frente a otras realidades del mismo nivel, pero en los países del primer mundo, yo creo que nos damos cuenta que aquí pasa algo. Es decir, aquí sucede, aquí hay una costumbre de manejo de recursos corrupta e inmoral. Yo me acuerdo que los políticos de antes no usaban la palabra corrupción, sino inmoral, porque realmente la corrupción parte de la falta de valores y principios morales que tiene el político, el líder político. Andrés, te voy a leer el artículo 1 de la ley de la 2166. Dice: la presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática moderna, participativa y representativa de la acción comunal en sus respectivos grados asociativos, y a la vez pretende establecer un marco jurídico a sus relaciones con el Estado y con sus particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. Asimismo, busca promover lineamientos generales para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la política pública de acción comunal. Y ahí es donde queremos apuntar ahora, ¿cierto? A la evaluación y seguimiento de la política pública de acción comunal, sus organismos y afiliados en el territorio nacional, desde los objetos del desarrollo humano sostenible y sustentable. Primera pregunta sobre este artículo, que es el objeto de la ley. Se ha fortalecido la acción comunal como una organización democrática, moderna, participativa y representativa. Bueno, creo que sí, y la respuesta no podría ser otra cuando en el país contamos con más de 40.000, 42.000 organizaciones legalmente y democráticamente instituidas, donde sí yo critico algunas formas de los protocolos de las cosas. Por ejemplo, las posesiones de estas juntas, en muchos casos, en muchos términos, no veo que se hicieron con el rigor que deben hacerse, pero creo que hace parte de un proceso. Debemos ir aprendiendo cosas y debemos ir creciendo en todos los sentidos, pero creería que sí, el esfuerzo de la nación fue grande, el esfuerzo de los entes territoriales a nivel de departamento, a nivel de municipios, a nivel de las mismas federaciones, confederaciones, asociaciones y juntas, fue bastante grande. El llamado recordemos que estábamos prácticamente en una pandemia, en una salida de pandemia, y creo que la participación, por ejemplo, en este caso, en el barrio Recreo en Sabana Grande, fue bastante alta. Fue la histórica del municipio. O sea, la gente se votó a la urna y se presentaron muchos casos. Nos acompañó, creo que hasta la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía, la Personería, porque se generaron ese tipo de alteraciones que en cualquier elección creo que tenemos el mal gusto de cometer. Pero se subsanaron todas con la claridad en que todas las partes quedamos satisfechas y se vivió no digamos una fiesta, pero sí una obra de construcción de la democracia. Esta ley dice que pretende establecer un marco jurídico para sus relaciones con el Estado y con los particulares. ¿Tú crees que el marco jurídico actual es suficiente o hacen falta dientes? Creo que el marco jurídico actual es suficiente. Lo que yo no veo por ninguna parte es la vigilancia que deben hacer hoy órganos de control. No estoy viendo ninguna vigilancia como algo parecido a una superintendencia. Es que mira, está la Procuraduría, está la Contraloría, que en las diferencias, en las naturalezas de los actos tienen una competencia sobre la norma. Están los niveles departamentales de esas cosas. ¿Qué es lo que no existe realmente? Una vigilancia, lo que termina diciendo el mismo objeto. Debe existir una vigilancia, debe haber un control, debe haber un seguimiento para que esto se dé. Y esto no pasa solamente con el tema de la acción comunal, es que esto pasa en todo tipo de aspectos. Con los servicios públicos pasa lo mismo. ¿Dónde está la vigilancia suprema del bienestar de la comunidad frente a la prestación de servicios públicos hoy en Colombia?
cuando todo el mundo está chistando por tarifas. Ese era el ejemplo que necesitábamos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está pasando? En muchos aspectos, creo que al Estado le hacen falta, primero que no existe en Colombia la independencia de que los entes de control sean realmente un poder electo como desde lo que llaman algunos como ese soberano primario. Yo creería que el fiscal de la nación en este país debe haber un modelo que lo elija el pueblo, que los entes que vigilan y controlan al Ejecutivo y al Congreso de la República, a los demás poderes, tienen que ser electos por la base del pueblo. Porque es lo que pasa, si al fiscal lo elige una terna del presidente y lo elige el Congreso, que ellos ahora mismo y que se pasan hasta unos recursos, y cuánta gente no ha ido presa porque le compraron, y hay cantidades de procedimientos hoy abiertos en medios de comunicación y en oficinas jurídicas, porque hasta el presidente del Congreso y de la Cámara están hoy entierrados con ese cuento de que recibieron platas por un voto para que votaran de una u otra forma. Es decir, mientras que se sigan prestando los escenarios para que esta corrupción exista, va a existir, pero tú has dicho hace un momento la realidad. Esto no es un problema de la norma. Esto es un problema de la construcción de ciudadanía, de la conciencia, de los principios, de los valores del ser humano, del ciudadano. Cuando le preguntan a un funcionario que hoy es exfuncionario de los 350.000 millones de pesos de la unidad de riesgo, le pregunta el periodista, ¿usted no tenía la capacidad para decirle que no? O sea, usted no podía hacer eso, usted estaba privado de su moralidad, de su principio de objetar. Sí. Es decir, ese es el verdadero problema en los países que vienen presentando un desarrollo y un atraso como este, honestamente. Y creo que es un problema de la conciencia, de la moral, de la necesidad, de la carencia de la gente. Mucha gente justifica una cosa con la otra y creo que afectar el bien público no tiene justificación ninguna. Sí, es que el problema de Colombia, desde su nacimiento como patria, como república, siempre ha sido como la forma en la que todo se hace para beneficiar siempre un costado de la balanza. Porque, por ejemplo, el tema del fiscal que tú comentabas, en Colombia el fiscal no lo elige el Congreso. Si fuese así, fuese el pueblo, que ellos son los representantes. El fiscal lo elige un organismo que es elegido por otro organismo, y ahí ya no hay participación activa del pueblo, porque son las personas que eligen, ya son delegados por otros que fueron elegidos. Hay un misticismo. Yo recuerdo mucho cuando estaba aquí en el bachillerato de aquí, que el profesor Carlos Osorio, que era mi docente de sociales y director de grupo, saludo al profesor Carlos, sabe que yo lo admiro a él mucho. Profesor Carlos, ellos hablaban mucho sobre el secretismo. Colombia es un país tradicionalmente secretista. Entonces, todo lo hacen de una forma en la que es legal, porque está establecido en la norma, pero que al mismo tiempo nadie tiene la posibilidad de poder intervenir. Es legal porque la norma lo establece, y es legítimo porque nadie dice nada. Pero no existen mecanismos para que el pueblo se pronuncie de alguna manera frente a estos actos. Porque ¿qué puede hacer, por ejemplo, un ciudadano a pie para intervenir en la elección del fiscal general si lo está eligiendo la Corte Suprema de Justicia? No lo está eligiendo el Congreso. Lo elige la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados son elegidos por el Congreso de la República. Es cómo hace un ciudadano para tener acceso allá. Ellos no son elegidos popularmente, el Congreso es elegido popularmente. Yo siempre he dicho que la forma en la que se hacen las cosas aquí en Colombia es para asegurarse de que el pueblo sea ciego, sordomudo, o en el peor de los casos, mancos y mochos. No hay manera de que el pueblo tenga herramientas para enfrentarse a una Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, eso es parte de nuestra historia y eso está ahí. Lo nuestro es la Junta de Acción Comunal. Sí, así que, pero es bueno. Son los principios, ¿no? O sea, como tú decías, finalmente esto no se basa en si existe la organización X, Y o no, sino si el ciudadano está construido desde los principios, desde esos principios que son en toda forma
positivo. ¿Tú conoces al senador Jorge Alfredo Ramos, creo que se llama, que fue del Centro Democrático? No, es apellido Ramos, no recuerdo, pero creo que es Jorge Alfredo Ramos o Luis Alfredo Ramos, algo así. Yo me acuerdo hace un año cuando Petro era senador y él fue senador en esa época, este senador Ramos, y él dijo una frase muy maquiavélica de Nicolás de Maquiavelo. Él dijo: si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Y a mí esa frase la escuché hace como 15 años, nunca se me borró de la mente, porque yo creo que así como van las cosas en nuestro país, donde el poder se está concentrando cada vez más vía administrativa,